si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Esa pregunta también me la hice en el video que acabo de hacer. Sí, es una pregunta que me hago constantemente. A mí me encantaría, y esto casi que es una respuesta tal vez del ego, pero también con la ilusión de ayudar más a las personas, de poder hablar directamente con tu alma. ¿Me entiendes? Sin necesidad de abrir la boca. Que en silencio, mirándonos, pudiéramos tener una conversación alma con alma. ¿Por qué? Porque alma con alma no existen todas las creencias que nos limitan, ni todos los paradigmas, ni todas las basuras que tenemos. Y de esa forma, yo podría conectar con tu alma para que sepas qué es oír tu alma, quién es tu alma, qué es realmente la persona que está suplicándote para que encuentres tu propósito de vida y puedas vivirlo. Y entonces de esa forma lograr despertar a la conciencia de más personas. Pero es una de muchos superpoderes que me encantaría tener. Hombre, si pudiéramos tener ahí 4 o 5, seguro que... Pero me ha encantado, ¿eh? Me ha gustado mucho ese superpoder. Bienvenidos a La Tribu, el podcast de Alberto Apolo. Una cita semanal en la que te daremos todas las claves para mejorar tu vida personal y profesional. Muy buenas, familia. Hoy tenemos un invitado de lujo. Para mí es todo un referente en el mundo del autoconocimiento y crecimiento personal. Es emprendedor, speaker, narrador de historias, fotógrafo, creativo. Es un apasionado de la vida que, después de una exitosa carrera de más de 18 años en la industria de la televisión, que se dice pronto, como director y productor, de pronto un día decide mandarlo todo a la mierda, como se suele decir aquí en España, para encontrar su verdadero propósito. Ahora se dedica a mejorar radicalmente la vida de las personas, inspirándolas para que encuentren precisamente ese propósito a través de contenidos que son maravillosos, súper creativos y que aportan muchísimo valor, talleres, vídeos, conferencias, charlas, y además acaba de publicar un libro. Ahora nos contará todo bien. Desde Colombia, hoy tenemos el placer de charlar con Juan Pablo Gaviria. Muchísimas gracias. El placer es mío. Qué nota, como decimos los colombianos acá, qué chévere poder estar con ustedes y con tu audiencia y poder compartir, pues nada, estas cosas que tanto nos apasionan. La verdad que sí, darte las gracias sobre todo eso, por tu tremenda generosidad, porque es verdad que te lo pedí y no tardaste nada en aceptar la invitación. Ya te he dicho que te admiro muchísimo, que para mí eres un referente y que me has inspirado y por eso te quería traer aquí para charlar contigo. Muchas gracias y gracias por la confianza y qué bueno que pues el contenido que yo comparto pues también te haya movilizado, te haya motivado también, entonces pues eso hace que mi propósito se cumpla. Muchísimo. La verdad que es un lujo tenerte aquí en la tribu y bueno, vamos a hablar de propósito, de autoconocimiento, de motivación, de amor, de felicidad, en fin, que tengo tantas ganas de hablar contigo que es que mi reto hoy es que esto no dure más de una hora. O sea, ese es mi reto de hoy. Que no se nos vaya de madre y que ojalá que se pueda continuar algún día de manera presencial allí en Colombia o aquí en España. Vale, si se nos va, entonces después haremos un capítulo 2 en otro momento. Eso es, una segunda parte. Pues nada, ponemos el cronómetro, como haces tú, y empezamos. Bueno, lo primero de todo, aunque te he hecho esa breve presentación, a mí me gustaría saber por qué lo dejaste todo para dedicarte a lo que te dedicas ahora, ¿no? ¿Qué te hizo renunciar a tu trabajo y emprender ese cambio? Casualmente ahorita estoy escribiendo un video que saldrá el próximo lunes, no sé esto cuándo saldrá, de una cosa que aprendí hace poquito que se llama el Satori versus el Kensho. No sé si ha oído hablar de eso. En estos días me estaba preguntando precisamente por qué algunas personas necesitan de momentos como dolorosos en su vida, de la cachetada, del accidente, de la muerte de un familiar para tener ese proceso de despertar de conciencia. ¿Y por qué yo no había sido así? ¿Por qué me había pasado a mí para que yo no hubiera tenido que tener un elemento así fuerte en mi vida? Resulta que los budistas del lado zen, del lado japonés, tienen este Satori y el Kensho, y dicen que el Kensho es aprender en la vida, es un despertar a través del dolor. Entonces que hay personas que, y pues todos lo tenemos, ¿no? O sea, a diferentes maneras, sea más grande o menos grande, pero por ejemplo, si yo monto una empresa y me quiebro, ¿no?
pues voy a sentir dolor por esa quiebra y puedo aprender de eso y puedo comenzar un camino de despertar de conciencia a través de eso, pero es un camino lento, ¿no? Porque nos toma toda la vida. Y el Satori es como momentos de iluminación, como momentos de despertar de ese ajá, ese momento que uno le hace clic todo. Y para mí vino a través de como el proceso, la historia que conté en algunos de los videos de la niña de la colombina, de meditación, de comenzar a ser un meditador, de hacer retiros vipassana. Y esos momentos Satori, lo que pasa es que son momentos placenteros de cierta forma, que te llevan también a ese despertar, pero son despertares más profundos. Entonces, como para responder tu pregunta de manera muy diferente, que siempre la contesto de la misma forma cuando me preguntan de dónde vengo, pues yo hacía televisión, era una persona exitosa haciendo televisión, me gustaba muchísimo. Me interrumpes cuando quieras, yo hablo mucho, soy muy lorudo. Lorudo es como dar... Tranquila, tranquilo, tú habla. y ese estilo de vida, pues que me habían vendido la sociedad, yo mismo, de éxito, de ser una persona muy exitosa, de tener dinero, pues yo creía que por ahí que ese era el camino. Pero eso no resonaba profundamente conmigo porque llegué a tener ese éxito, llegué a hacer programas muy exitosos y a tener dinero y todo ese tipo de cosas, y eso no resonaba con mi alma. Entonces llega un momento, que es la historia de la niña de la colombina, aunque ese no es el momento del detonante, sino es un cúmulo de cosas, donde me di cuenta que me acordé que mi verdadero propósito en la vida, lo que más me conectaba a mí realmente siempre fue ayudar a otras personas. Entonces, pues yo dije, bueno, desde la televisión, los programas que estoy haciendo no necesariamente ayudan mucho, la verdad. Al revés, pueden embrutecer a muchas personas lo que yo estoy haciendo. Entonces, fue un momento muy complicado y pues te lo estoy resumiendo también, que decido finalmente dar lo que yo llamo el salto de fe, es pasar de lo que somos a de lo que somos a lo que queremos ser. Nosotros somos muchas veces un tipo de persona y queremos ser otra, estamos haciendo algo, quisiéramos hacer otra cosa, y entonces decidí dar ese salto y renunciar a 15 años de carrera como productor y director de televisión, se llama salto de fe porque uno se lanza al vacío, ¿no? Uno como que no sabe a dónde va y de pronto en el camino, en la caída libre, te comienzas a encontrar, o en los golpes, en la caída te comienzas a encontrar, y pues resuena conmigo mucho todo el tema de darme cuenta que a través de cosas muy pequeñas, como lo que me pasó con la niña de la colombina, que si no han visto el video te mando un link para que lo referencies por ahí, pues se genera ese despertar, esa reconexión, y ahí comienzo a generar productos y servicios que ayudaran a las personas de una forma u otra, sin saber muy bien lo que estaba haciendo inicialmente. Y yo hoy, ya después de 9 años, pues obviamente prueba y error, me dedico 100% al tema de no solamente inspirar, sino motivar y llevar a las personas a transformarse, ¿no? Que para mí son como 3 periodos diferentes. Como que la inspiración es como el efecto jacuzzi, ¿no? Como que tú estás muy rico y tú ves un video, te inspiras y es como estás en el jacuzzi delicioso, pero te sales del jacuzzi y te atropella el bus de tu día a día en el trabajo, y pues todo, como dices tú, se va para la mierda. ¿Este podcast puede ser ese efecto jacuzzi para algunas personas? Sí, y lo que yo hago en los videos también, algunas personas se inspiran, esa es la primera parte, no es que sea malo, es el primer paso que das, ¿no? Es como, bueno, es rico, pero igualmente no me va a movilizar. Motivar ya te moviliza, ¿no? Te mueve de pronto a tomar acción. Entonces, de pronto un porcentaje de personas de las que ven tu podcast o ven mis videos pasan de la inspiración a la motivación, se motivan y se movilizan a hacer algo. Pero la transformación es cuando tú ya agarras solito, la persona que ve el podcast o ve el video solito, agarra esta información, la vuelve propia, la vuelve su experiencia y lo transforma y lo cambia, ¿no? Y cambia, ¿por qué? Porque crece, porque se va a movilizar hacia ser una persona más despierta a nivel de conciencia o hacia hacer lo que quiere ser, básicamente. Qué interesante, me acaba de responder 4 o 5 preguntas de golpe. En una sola pregunta, una respuesta, pero vamos, de muchísimo valor. Yo de verdad que podría estar aquí horas escuchándote, me encanta. Y la siguiente pregunta era justamente cómo habías logrado, ¿no?, ese cambio y cómo habías logrado encontrar tu propósito, que rompe un poco con lo que habitualmente se piensa, que es justamente que es a través de la saturación de sufrimiento cuando uno se mueve. Y sin embargo, no, tú lo que propones es que también hay otra manera de moverse. Claro, y yo creo que a las dos nos pasan a todos. Lo que pasa en una participa la conciencia y en la otra no. Si yo dejo al azar de la vida, pues los golpes de la vida me van a ir llevando por ahí, el sufrimiento me puede ir llevando por ahí hasta que suceda o no.
Hay gente que dice, y los expertos en la muerte, dicen que en el momento de la muerte es cuando está el mayor despertar de las personas que no despertaron durante la vida. Y es por eso hay estudios de gente que es como, dicen que en el hecho de muerte dicen yo qué hice con mi vida. Y por eso yo dije, yo no quiero ser así, yo no quiero llegar al momento de mi muerte y decir yo qué hice con mi vida. Por eso hoy en día yo puedo decir, yo me puedo morir tranquilamente hoy, pues por mí, seguramente toda mi familia, la gente cercana lo sufre, pero yo estoy tranquilo con lo que ya hice. Aunque creo que tengo mucho más por hacer, pero a veces eso es el ego hablando, ¿no? Bueno, pero yo creo que efectivamente muy poca gente podría afirmar eso en este momento, lo cual es triste, ¿no? Luego hablaremos incluso de estadísticas, pero muy poquita gente podría realmente decir, si me muero hoy, he hecho todo lo que venía a hacer este mundo, ¿no? Seguro, yo tal vez no he hecho todo lo que vengo a hacer al mundo, pero estoy tranquilo porque ya estoy en el proceso. O sea, si me voy a morir, no me muero intranquilo, porque comprendí tal vez lo que venía a comprender. Me falta hacer seguramente más, porque yo creo que me falta impactar la vida de más personas, pero por eso insisto, eso puede ser tranquilamente el ego que quiere que yo impacte a miles de personas, a millones de personas, y no simplemente a una, y esa es la razón de mi existir, y con eso ya fue suficiente, ¿no? A veces el ego nos lleva a pensar, y el mismo trabajo nuestro en redes sociales nos lleva a pensar que nuestro éxito está totalmente asociado con tener millones. Y seguramente queremos más por eso, pero a veces mi alma me dice, no, con que usted impacte la vida de una persona y le cambie la vida a una persona, tal vez usted ya lo hizo, ya es suficiente. Sí, efectivamente, pero si impactas a gente de España a través de este podcast y te vemos prontito por aquí, a mí no me importaría en absoluto, ¿eh? Que te Buenísimo, a mí tampoco. ¿Qué fue lo más difícil o qué ha sido lo más difícil de este proceso? La presión externa, porque cuando tú crees en algo que es diferente a lo que cree el resto del mundo, te van a mirar como un raro, ¿no? ¿Cómo se te ocurre dejar un trabajo que te paga tan bien? ¿Cómo se te ocurre volverte vegano? ¿Cómo se te ocurre meditar 2 horas al día? ¿Me entiendes? O eso es lo que tú sientes, porque uno se vuelve diferente, pero casualmente todas las personas que cambian algo en la vida, en la historia de la humanidad, han sido en su momento personas que pensaban diferente, que hicieron las cosas diferentes. Entonces yo no, aunque ha sido difícil, precisamente creo que mi éxito también personal es no haber dejado que la presión externa cambie los valores y el propósito del por qué hago lo que hago. Pero precisamente en eso he encontrado grandes aprendizajes para compartir también con las personas en esta travesía, porque es una travesía, apenas te conoces un poquito más a ti mismo, simplemente has coronado una montaña y ves que hay todavía 200 montañas más. Cada vez que conoces algo de ti mismo, estás viendo las cosas desde una perspectiva nueva que hace que aprendas cada vez más y más y más. Y de esa forma en mi proceso, pues yo lo que he decidido hacer es que en este proceso que estoy de vida, comparto mis aprendizajes con otros y si les sirve, bendiciones, gracias Dios, y si no, también, no pasa nada. Claro, y justamente lo que acabas de decir es otro punto clave, que es aprender a disfrutar del proceso, porque si te basas en el resultado, vamos de resultado en resultado y eso como que no tiene fin, ¿no? Entonces, ¿cómo se aprende a disfrutar del proceso? Es un proceso, actualmente, aprender a disfrutar el proceso es un proceso. Hay ejercicios que uno puede comenzar a hacer para eso, simplemente para volverlo más consciente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es cuando te caes, ¿no? Cualquier situación, es una metáfora de cuando te caes, lo lloras o te ríes. Entonces, cuando te caigas y tengas la respuesta de si estás llorando o te estás riendo, es simplemente conciencia. Si estás llorando es porque estás solamente persiguiendo el resultado, porque no lo conseguiste inmediatamente, porque tenías la expectativa de llegar a la cima y no llegaste. Si te ríes, no quiere decir que no te duela haberte caído, ¿no? Duele. Pero si te ríes es porque estás siendo consciente de que es un proceso y que te falta camino por recorrer. De pronto tienes que entrenar más para seguir escalando, de pronto siempre tienes que esperarte a que se te cure la rodilla que te rajaste cuando te caíste, pero vas a seguir. Y esa es la diferencia, es la participación de la conciencia. Por eso para mí la conciencia es el elemento más importante en estos procesos de despertar y autoconocimiento. Si yo no soy consciente de mí mismo, pues entonces no sé, por ejemplo, cuándo estoy siendo agresivo en mi manera de hablar. Yo no quiero ser agresivo en mi manera de hablar, pero a veces todavía se me sale y hablo de algo que me pasa, mi yo viejo. Pero en el momento que uso la conciencia, digo como, ¿yo por qué estoy hablándole a esta persona así? No se lo merece, yo tampoco tengo por qué explicarlo así, no me castigo por estar dándome cuenta que no lo estoy logrando, simplemente digo, todavía me falta, pero entonces la conciencia me permite la próxima vez
presentarme frente a una conversación con más tranquilidad para poder escuchar mi voz interna y no simplemente hacerlo desde el automático, que son mis creencias culturales y familiares que me criaron de una forma, y hoy en día peleo para romper esos moldes que eran. Claro, de eso luego hablaremos, de las creencias y en relación a esto, claro, trabajar en tu volición es un ejercicio que estaría, ¿no?, interesante para poder controlar esa radiomente que está constantemente saboteándote. Buenísimo que lo pongas porque para mí la volición es el ejercicio más simple, más complicado al mismo tiempo, pero simple en concepto de poner en práctica para un despertar de conciencia, para autoconocerte, ¿no? Es como, ¿cuál es la verdadera intención detrás de mis actos, ¿no? Yo, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Es un tema de mi ego que estoy tratando o por qué? Entonces, si volvemos a la abolición y abordamos el tema, está lo que llama Neil Donald Walsh en sus libros de despertar, de conversaciones con Dios, el pensamiento promotor, ¿no? Es esto que estoy diciendo pensando, ¿de dónde viene? ¿Del amor o del miedo? Esa es la verdadera abolición en cualquier cosa. Si viene del miedo, pues es algo que me retrae, ¿no? Es algo que le pone fricción a mi proceso, que no deja que las cosas fluyan. Y si viene del amor, pasa todo lo contrario, va seguramente a fluir y todo lo que venga de una intención real del amor es una semilla que estás sembrando conscientemente y entonces el fruto que va a dar esa semilla va a ser muy bueno. Si lo haces de manera inconsciente, no participa la conciencia en ese proceso, siembras una semilla y el fruto va a ser otro. Y por eso mucha gente se pasa por la vida diciendo, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué a mí? ¿No? Como si fuéramos algunas personas muy especiales y esto que me está pasando, ¿por qué a mí? Pero ¿por qué no? La pregunta es ¿por qué no te debe pasar a ti si le pasa a muchas otras personas, ¿no? Entonces, sí, ya que tocas la abolición, para mí es de los procesos más importantes y que más me ha gustado ser consciente de para mejorar. Claro, y además esto tiene también mucho que ver con esa falta de autorresponsabilidad, ¿no? Que muchas veces, como bien decías, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Como si no fuera cosa tuya, como si fuera con otra persona, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja esa autorresponsabilidad? Tiene mucho que ver con elevar ese nivel de conciencia, ¿no? Imagino. Sí, yo le llamo, pues, es aprender a regularse, ¿no? No solamente aprender a conocerse, que es como el autoconocimiento para mí es la parte final de ese proceso, sino pues aprender a regularse es una parte muy importante, porque si tú no te regulas quiere decir que lo que te sucede no estás viéndolo por lo que es y no puedes cambiar. Es decir, autorregularse es, estoy haciendo algo mal, quiero cambiarlo, tengo que ser consciente de eso. Estoy haciendo algo bien, lo voy a reforzar para seguirlo haciendo. Pongo un ejemplo muy bobo en todo lo que hago, en el libro, en las conferencias, pero porque es visual de pronto se entiende, y es que si tú todos los días tienes que caminar a tu trabajo por la acera, y en la acera hay un hueco lleno de agua, y te caes el primer día, resulta que al siguiente día vuelves y te caes en el mismo hueco con la misma agua. Y tú me dirías, no, yo no haría eso porque lo estoy viendo. Pues eso es lo que hacemos los seres humanos con todas las cosas que queremos cambiar. Yo quiero cambiar mi relación con las personas, pero sigo siendo una persona agresiva en la manera que hablar, en la que hablo. Entonces todos los días me sigo cayendo en el hueco. Por lo tanto, no tengo la capacidad de regularme, ¿no? Pero eso viene antes de la autoevaluación. Si yo no puedo evaluar la situación, pues no me puedo regular, ¿no? Entonces, como esa autorresponsabilidad a la que tú hablas es tener la capacidad de autoevaluarme para poderme regular. Y en ese proceso es que me autoconozco, ¿ves? En ese proceso es que puedo decir, listo, yo no me voy a meter en este hueco más, pero porque yo no quiero meterme más. De pronto a nivel consciente dices, no, yo sí me quiero meter más en ese hueco, no importa. Pero es porque es una decisión propia. Y ahí es cuando verdaderamente te liberas, cuando te conoces, cuando empiezas a tomar decisiones de manera voluntaria, ¿no? Que ya no eres un agente pasivo, ¿no? Que mucha gente se queja, ¿no? Ahí viene la queja, ¿no? El quejarte constantemente por las cosas que te pasan, en lugar de tú trascender todo eso y tomar las riendas de tu vida y decir, no, es que en realidad yo tengo la capacidad de decidir lo que voy sembrando y por ende lo que voy recogiendo, ¿no? En mi vida. Claro, y ahí volveríamos a las creencias, o tal vez hasta la ignorancia, ni siquiera las creencias, porque a veces soy ignorante de que esas creencias son las que me están frenando de lograr todas esas cosas. Entonces, salir de la ignorancia y aceptarse a uno mismo como un ser ignorante de todo en la vida es un gran proceso de aprendizaje y de conocerse. Yo por eso le llamo como la actitud del estudiante. Aunque uno en el colegio no tenga esta actitud de cuestionarse muchas cosas, pero uno sí se cuestiona al comienzo de la vida, se cuestiona a los papás, se cuestiona, pero viene esta educación que te dice, no, no te cuestiones, haz caso y punto.
¿no? Entonces, te comienzas a creer un falso yo, comienzas a tener una voz interior que no es la tuya. Tú crees que es la tuya, pero realmente no es tuya porque viene de esos condicionamientos de tus padres y de la cultura en la que naciste. Y después, más adelante, es que te liberas, si es que te liberas, porque entras en un proceso de individualizarte donde dices, bueno, esta forma de ser, si es lo que yo quiero ser, así quiero ser yo, de esta forma quiero sentirme, de esta forma quiero reaccionar frente a estas cosas. Y en ese proceso es que decides, bueno, yo no quiero ser así. Entonces, ¿cómo quieres ser? Diseña el personaje que quieres ser y ahí viene todo pues el tema en el que yo más me centro, que es diseñar el tipo de persona que quieres ser de manera consciente y con ciertas herramientas trabajar para lograrlo. Ahora nos contarás esas herramientas o nos darás alguna clave. ¿Qué le dirías al Juan Pablo Gaviria del año 2008, 2009, cuando estabas en ese punto de inflexión, cuando estabas perdido? Porque mucha gente que nos escucha ahora estará en ese estado de ignorancia, que, ojo, sea ignorante no como algo peyorativo, sino que la ignorancia Total. al final es como la evolución de la inocencia infantil y el paso previo a la sabiduría que ojalá podamos todos alcanzar. ¿Pero qué le dirías a ese Juan Pablo Gaviria? Si me encuentro a mí mismo y si me devuelvo en el tiempo, que invierta en Facebook. A nivel como no del hacer, sino del ser. O sea, es decirle como, no le dé tanta importancia a que usted sea calificado por los demás como un exitoso, el mejor por su hacer, que también lo haga por su ser. Trabaje mucho en su desarrollo personal y espiritual para que su ser sea tan importante para usted, ¿no? Que los demás lo vean más a usted por lo que usted es que por lo que usted hace. Y en ese proceso va a encontrar mayor éxito. Pero igualmente creo que el Juan Pablo del 2008 diría, ¿qué le pasa? y no me pondría atención, así sea yo mismo, porque estaba convencido de que ese era el camino. Entonces muchas veces no hay muchas cosas que decir para cambiar, tienes que experimentarlo, tú tienes que pasar por ese camino, ve y estrellate, decir es lo que tienes que hacer, porque yo, como digo, yo tenía que convertirme en ese personaje que no me gustaba para entender quién realmente quería ser. Por lo tanto, si alguien me impide convertirme en ese personaje, tal vez yo no llego al puerto en el que estoy hoy en día. Entonces, tal vez lo más obvio es decirles, es no meterse con el yo del 2008. Diferente si yo me encuentro con otra persona diferente a mí mismo, que tenga esa edad en ese momento y que esté sufriéndolo, entonces de pronto ahí sí me escucharía a esa persona. Yo siempre digo que si conociera a mi versión de 20 años, o sea, mi versión de 20 años me dejaría de seguir a mí mismo en Instagram. Yo no me seguiría, diría, ¿qué dice este? ¿Qué tonterías dice? Claro, pero hay que entender por qué lo haríamos. Es parte natural de ese proceso de crecimiento personal, de despertar de conciencia, como se llame, ¿no? Porque no estás todavía listo para recibirlo, no es porque seas mejor o peor, es porque tenemos niveles diferentes de conciencia en el proceso evolutivo de nuestra vida, ¿no? Entonces, mi yo de 20 años, pues yo le hablo de eso y él no lo va a entender, porque pues no tiene todavía la información para poderlo entender, y sería normal. Tal vez lo que hace es que, y precisamente lo que yo hago hoy en día es, ojalá yo hubiera tenido esa información a esa edad, simplemente para que no hubiera pasado por ciertas cosas, pero no soy yo quien decide si tengo o no que pasar por esos caminos, es la vida. Qué bueno, y como tal tenemos también que dejar que fluya y para los oyentes, calma, que todo esto es un proceso que tiene sus fases y como tal pues tenemos que ir dejando que esas fases se vayan sucediendo, ¿no? No meternos prisa. Hablando de propósito, hay una estadística que he recogido de un vídeo tuyo, creo que además la has comentado en varias ocasiones, que solo un 20% del mundo tiene claro su propósito y de ese 20% solo un 4% lo vive, ¿no? Para los oyentes que no sepan de qué estamos hablando, porque sean un poco neófitos en el tema, ¿qué es el propósito? Pues mira, para mí hay diferentes formas de ver el propósito, porque hay propósitos a corto plazo que se asemejan a las metas, a propósitos a mediano plazo que también se asemejan a las metas. Todos tenemos claro que es una meta, ¿no? Yo quiero lograr subir al Everest, punto. Quiero comprar una bicicleta, ¿no? Quiero tener una novia, quiero casarme. Son metas de mediano, corto o largo plazo. Los propósitos se diferencian de las metas es porque normalmente cuando tú tienes una meta no es un proceso consciente de por qué lo quieres. Quiero una bicicleta, pero ¿por qué? Quiero cambiar de carro, pero ¿por qué? Adentro de ti.
¿Por qué quieres cambiar de carro? Y te vas a encontrar que es porque el resto del mundo también tiene un carro nuevo y te han vendido una publicidad de que el carro nuevo es más chévere, entonces quieres un nuevo carro porque crees que ahí está la felicidad. ¿Por qué crees que ahí está la felicidad? Porque ya lo has experimentado y sí, ahí hay felicidad. Lo que pasa es que es a corto plazo. Cuando uno compra algo nuevo, tiene algo nuevo, logra una meta, se libera dopamina en el cerebro, ¿no? Y uno dice, qué chévere, esto se siente muy bien. Entonces, en tu recuerdo, en tu percepción, queda que lograr las metas, pues genera satisfacción. Lo que pasa es que con el tiempo esas metas ya no te generan satisfacción a largo plazo. Por eso compramos un aparato de estos y al año ya lo queremos cambiar, ¿no? Porque ya no es tan chévere, pero el aparato cuando lo compramos nos hacía sentir muy bien. No ha cambiado nada, lo que ha cambiado es la percepción exterior de que tengo que cambiarlo por uno nuevo porque hay uno mejor. Pero bueno, cuando hay un propósito, así sea a mediano y corto plazo, el por qué lo hago es claro, ¿no? Entonces, quiero cambiar de celular, no porque todo el resto del mundo piense que yo soy lo máximo porque tengo el celular nuevo, es porque lo necesito para algo, es porque las herramientas que tiene el celular las necesito realmente. ¿Por qué quiero mejorar mi estado físico? ¿Es porque quiero tener muy buena salud y vivir hasta los 100 años? ¿O es porque quiero que todos los demás vean que yo ahora estoy fit? Si entonces, cuando tú te preguntas por qué, la respuesta está fuera de ti, pues es decir, porque quiero que el resto del mundo me vea bonito, pues entonces ese propósito no es fuerte y no lo cumples. Y por eso el día que llueve no te vas al gimnasio. Si el por qué es profundo adentro de ti, pues entonces uno cumple, uno sube esa meta, uno sube el Everest, uno te lo termina, así sea después de muchos intentos, porque está claro el por qué. Después de todo esto está el propósito de vida, y eso ya es otro cuento totalmente diferente, ¿no? Y tiene muchas personas que hablan en pro y en contra de lo uno y de lo otro, pero hago un paréntesis antes de eso. El propósito de vida para muchas personas, a lo largo de la experiencia, lo que he trabajado, se convierte como algo que les genera infelicidad. Es como la felicidad. El concepto de que tenemos que encontrar la felicidad hace que seamos infelices, porque creemos que es algo que tenemos que encontrar y como no lo tenemos, entonces pues somos infelices. Cuando la felicidad pues no es una constante, ¿no? La vida es así y la felicidad llega. Hay momentos que tenemos felicidad, hay momentos de infelicidad y es la naturaleza. Con la vida podemos aprender a navegar los altibajos de la vida, con ecuanimidad especialmente, pero pues eso es también otro cuento, ¿no? El propósito de vida es lo mismo. La gente se estresa por si lo consigue o no, porque estamos acostumbrados a coger una pastilla, tomárnosla y que automáticamente encontremos el propósito de vida. Y resulta que el propósito de vida es lo de menos. Lo que más importa es el proceso de buscarlo y encontrarlo. ¿Qué estamos buscando? ¿Quiénes somos realmente? ¿Y qué hemos venido a hacer este mundo? Y después ponerlo en práctica en ese orden, ¿no? Entonces el propósito de vida tiene varias cosas para mí que son importantísimas, que si no están ahí, pues no vas a encontrar ese propósito realmente. Y el más importante para mí es que lo que haces tú en la vida, el para quién lo haces, no es solamente para ti y los tuyos, sino para las personas que se beneficien de tu trabajo. ¿Ves? Es decir, el servicio, el pensar en los demás cuando estoy haciendo algo, ¿no? Si yo acá estoy jugando con un conector, entonces imagino la persona que está en la fábrica haciendo este conector y esa persona jamás está pensando en el beneficio de quién va a usarlo. Si esa persona pensara en que este conector quede tan bien hecho que esa persona suple una necesidad que tiene, pues entonces se empodera mucho más y se siente mejor. El servicio y el pensar en los demás no es solamente la filantropía, como se piensa, gastar plata por todas partes para ayudar a otros, pero porque te doy plata, no. Con que uno haga lo que le toca a uno, ¿no? Y es hacer algo que te haga feliz, que te apasione, que seas bueno, que ayudes a otro mientras que lo haces, obviamente que ganes dinero porque lo necesitamos, pues entonces ahí vas a encontrar realmente, como llaman los japoneses, ese ikigai, y es una razón para vivir. Y ahí es donde encuentra uno propósito, cuando tienes una razón para vivir. Así no has encontrado el propósito de tu vida, pero todo el mundo al final del día encuentra que está ligado con ayudar a los demás. Y bueno, de propósito ahí sí que podríamos hablar horas y horas y horas. Entonces dejaremos el resto de propósito para los que lean el libro, vean los videos, hagan una conferencia o en un siguiente podcast contigo. Exactamente. Vamos a hablar un poquito más de propósito, pero vamos, que esto nos podría dar para varios podcasts. Hay una definición de Frederick Buechner, que yo creo que conoces, que me gusta, que el propósito es el lugar donde tu profunda alegría se encuentra con las necesidades del mundo. Qué bonito. Del mundo. Lo conozco y lo uso en las conferencias esa frase porque es perfecto, ¿no? Es como se encuentra con las necesidades del mundo. Eso es servir, ¿ves? Eso es servir. Entonces, si tú piensas en los problemas que hay hoy en día en la humanidad, no sé, pensemos en un cliché, los políticos que todo el mundo les cae encima.
pues claro, ellos perdieron la razón de existir porque ya no lo hacen, ya no son servidores públicos, lo hacen por poder, lo hacen, ¿me entiendes?, por dinero, por la razón que sea. Igualmente no generalizo, no todos, pero la gran mayoría. Y si no es allá, aunque sé que sí, por acá es así 100%. Lo mismo, ¿no? es más de lo mismo. Pierden ese llamado al servicio. Todos tenemos un llamado al servicio en nuestra vida. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué tenemos ese llamado al servicio? Porque somos humanos, estamos hechos de lo mismo. Y cuando evolucionas tu conciencia más, te das cuenta que estamos interconectados. Es decir, no solamente estamos hechos de lo mismo, somos lo mismo. Entonces, hice un video un día, no sé si me quedó tan claro como lo tengo hoy en día, pero hice un video hablando como de por qué nos creemos tan únicos los seres humanos. Me explico. Estamos hechos de átomos y nuestros trillones, ¿no?, de átomos trabajan entre sí, colaboran entre sí por un bien superior que es, digámoslo, saltándome varias etapas, las células, ¿no? Porque antes hay varias cosas. Las células se juntan y trabajan entre sí para formar organismos superiores que se llaman los órganos del cuerpo, ¿no? Y los órganos del cuerpo trabajan entre sí para crear organismos superiores que somos los seres humanos. Y nos creemos tan especiales que creemos que ahí se acaba, que nosotros no trabajamos entre sí, entre todos los seres humanos y entre todos los seres vivos, por un organismo superior. Y yo sí creo que es así, porque si no, pues seríamos la panacea, seríamos lo último. Y la gente que se lo cree así, pues entonces cree que es lo último. ¿Qué pasa cuando una célula no trabaja entre sí por el organismo superior? Por ejemplo, el cáncer, ¿no? Está yendo en contra, sin saberlo, porque la célula no lo sabe, en contra del organismo mismo que le da vida, hasta matarlo. Y eso es lo que hacemos los seres humanos. Desafortunadamente, la mayoría nos comportamos muchas veces como una célula cancerígena, matando el mismo organismo superior que nos da vida, que es este planeta, lo que conocemos, porque puede ser mucho más allá, ¿no? Y no sé ni qué me preguntaste ni por qué nos metimos por acá, pero por ahí se fue la conversación. Me parece súper interesante, muy, muy interesante el ejemplo. Y la pregunta que me viene a la cabeza es cómo revertir eso. O sea, si es posible que esa célula cancerígena haga el proceso inverso, ¿no? Pues hay gente que cree fielmente en ello, hay gente experta. Joe Dispenza es uno de los que, por ejemplo, dice constantemente que nuestros pensamientos, y bueno, la física cuántica hoy en día lo prueban, que nuestros pensamientos crean lo que somos, ¿no? A nivel cuántico, a nivel de los quarks y de las partículas más pequeñas subatómicas de nuestro cuerpo. Es decir, sí lo podemos hacer. Por eso insisto tanto. ¿No? ¿Perdón? El efecto Pigmalión sería un poco, ¿no?, lo que estamos comentando, ¿o no tiene nada que ver? Pues no sé, desde la ignorancia, porque no sabría si es exactamente igual. Eso, el crear lo que crees, o sea, en base a los pensamientos, pues que terminas manifestando en tu vida todo aquello que piensas. Claro, y bueno, si nos metemos por la manifestación, aunque por ahí no vamos, no es solamente pensarlo y visualizarlo lo que se manifiesta, ¿no? También tienes que sentirlo, porque en el sentimiento es donde también comienza a cambiar la física y la química del cuerpo, ¿no? Entonces, pero pues la gente que es incrédula muchas veces va a decir, no, lo que hay que cambiar son las creencias. Básicamente, si tú quieres cambiar cualquier cosa en la vida, tienes que cambiar tus creencias, porque tus creencias son las que te impiden no lograr lo que quieres. Quien cree que se puede sanar, se sana. Quien cree que no se puede sanar, no se sana. Ahora, no quiere decir que una persona que se pueda trabajar a sí mismo y tenga cáncer, de pronto no se cure. Eso pasa, ¿entiendes? Pero no quiere decir que si tú crees, es decir, por eso hay otra frase que me gusta mucho que dice que Dios y el universo solo saben decir que sí. Entonces, si tú dices no se puede, Dios te dice sí, no se puede. Si tú dices sí se puede, Dios te dice sí, sí se puede. Y eso se convierte en tu realidad. Lo que pasa es que la gente piensa que dice, hoy por la noche voy a decir quiero ser millonario, y mañana vas a tener millones. No, así no funciona, ¿no? La ley de la atracción que tanto nos vendieron, se vendió de una forma equivocada, creo yo, porque nos vendía eso. Visualiza lo que quieres y lo tendrás inmediatamente. Y no, es un proceso. Nosotros podemos tratar de controlar el proceso, pero no el resultado. Yo puedo meditar todos los días y visualizar todos los días y sentir todos los días que quiero que Penguin Random House medite un libro, ¿no? Y puede que no suceda nunca, como puede que sí suceda. Y a mí me sucedió en este año pasado, hace 2 años que comencé a hacer eso, y pude comprobar como de cierta forma como si funciona. Ahora, si el libro vende millones o no, eso es otra cosa. Yo quería hacer un libro y que una editora muy grande lo publicara, y eso sucede porque sucede primero acá. Para que suceda afuera tiene que suceder primero acá, cualquier cosa, sea que suceda en el exterior o lo que tú sientes en el interior, es exactamente igual.
Hablemos del libro, ya que has sacado, que lo has mencionado, el libro Tu eslabón perdido. Cuéntanos un poquito para quién es este libro, qué es el eslabón perdido, qué podemos conseguir con su lectura. Espérate que por acá tengo una copia mía a la mano. Déjame ver si esta es la que está toda rodeada, no importa. Para Genial, que vean un poquito cómo es. Pues bonito. fue todo un proceso, no terminé además que pensé que fuera siendo tan gordote. Eh, el eslabón perdido, ¿qué es? ¿Qué es el eslabón perdido de las personas como tal? Para mí, ya hablamos de esto, es autoconocimiento. ¿Por qué le llamo el eslabón perdido? Porque pues es algo que no ha estado en el currículo de nuestras vidas, es algo que no nos han enseñado. Nuestros padres eran ignorantes al respecto, entonces no nos lo enseñaron. El colegio no nos lo enseña, la universidad no nos lo enseña, en ninguna parte tenemos clase de autoconocimiento 101 ni de propósito de vida. Y en el autoconocimiento es donde está el verdadero éxito de la vida. Es ser quien quieres ser porque te conoces. Es sentirte como tú quieres sentirte, no como todo lo exterior dice que te deberías sentir. Es porque tú te vuelves un maestro en administrar todo lo que te pasa a ti, todo lo que piensas, sientes y dices. Te vuelves una persona coherente. Nosotros somos muy incoherentes los seres humanos, todos, ¿no? No importa si escribimos el libro, también somos incoherentes, porque nos portamos de formas diferentes. Y el autoconocimiento te permite vivir sin máscaras. Y la máscara, por más que es cliché, es una muestra de incoherencia. Es decir, si en este momento llega la reina Isabel de Inglaterra, pues entonces uno tendría que comportarse de una forma. Tiene que poner la máscara de cómo me tengo que comportar frente a esta señora. Cuando te tienes que comportar como lo que tú eres siempre frente al presidente del mundo mundial, del universo, o de tus amigos, o de tus papás, o de tus jefes. Pero nosotros nos comportamos de formas diferentes frente a todos estos personajes. ¿Por qué? Porque tenemos expectativas de cómo ellos creen que nosotros nos debemos comportar. Entonces nos vemos obligados a ponernos estas máscaras. El autoconocimiento nos lleva a entendernos tan profundamente que podemos ser la misma persona en todas partes. Y eso es una partecita del autoconocimiento, ¿no? Esto es bastante más profundo realmente. Y el autoconocimiento, bueno, pues es una parte de la búsqueda, ¿no?, de ese propósito, porque lógicamente, si no te conoces, si no sabes quién eres, ¿cómo vas a saber lo que quieres? Exacto, el autoconocimiento es el camino y por eso se llama así el subtítulo del libro, es el camino a tu propósito de vida, porque sin ese eslabón perdido, sin ese autoconocimiento, jamás vas a encontrar tu propósito de vida. Y parte de ese autoconocimiento es romper paradigmas realmente, es decir, cambiar tus creencias para poder lograr ser lo que quieres ser. Entonces es un proceso y lo que yo hice en el libro, por tener toda mi historia ha sido audiovisual y narrar historias audiovisualmente, fue decidir hacer una estructura que se pareciera a una serie de televisión, a tu serie de Netflix, en donde capítulo tras capítulo vas descubriendo quién eres, ¿no? Con ejercicios que podemos hacer, que son simples y prácticos también en el libro de ejercicios, vas descubriendo quién eres para, como en una serie de televisión, en los últimos episodios realmente hayas entendido a ese personaje principal o puedas diseñar cómo quieres que sea el personaje principal de tu historia, de esa serie, y el personaje principal pues resulta que eres tú y la serie es tu vida, ¿no? Entonces eso es como el proceso que vas a pasar a lo largo del libro mientras que te lo vas consumiendo, eso es lo que va pasando. Ahora, en España todavía no está desafortunadamente en físico, pero si lo piden en algunas páginas web aquí de Colombia se los envían, pero la versión digital ya está, entonces esa sí la pueden conseguir. Eso te iba a preguntar, que dónde conseguir el libro, porque yo lo estuve buscando y sí que he visto en alguna gran superficie la versión digital, pero la versión impresa no la había visto. La versión digital está como en Amazon, en Google, en iBookstore, en todos esos está y perfecto. Ahora, yo te paso ahorita un enlace para que compartas porque hay un par de sitios web que envían el libro de aquí a cualquier parte del mundo, ¿no? Perfecto, todo eso lo pondremos en la descripción del vídeo, en la descripción del podcast, dónde conseguir el libro, aparte de tus enlaces, dónde te pueden encontrar, en Instagram, tu página web, los talleres, etcétera. Es que tienes tanto que hay un montón de enlaces. Pero si les interesa mucho, pues entonces escríbale a Penguin Random House de España, me gusta leer España, y díganle, queremos el libro de Gaviria para que lo impriman allá y sea más fácil de conseguir. Hace mucha falta, ya te lo digo. Y en todo este proceso que abarca el libro, hay una parte que ya hemos hablado un poquito, que es importantísima, que es el tema de las creencias. ¿Qué son las creencias y por qué son tan importantes y cómo identificarlas y cómo reprogramarnos?
Bueno, en esas tres preguntas que me acabo de decir, te tendría que contar todo el libro más o menos o todas las conferencias, porque es mucho, pero eh, resulta, pues, para irnos a la ciencia, que a la gente le gusta mucho como soportar estas cosas en la ciencia, resulta que solamente entre el 1 y el 5% de lo que pensamos, hablamos y decimos es consciente. El otro es un proceso no consciente, es decir, puede ser subconsciente o inconsciente. Entonces yo siempre, y lo que cuestiono en el libro es, si esto es así, ¿de dónde viene esta información? O sea, cada vez que yo hablo, si es o hago algo, es un proceso del cual no participa la conciencia. ¿De dónde viene? Pues viene de la forma en como aprendemos todo en la vida. Por hábito y repetición, aprendimos a caminar, a hablar, ¿no? Y eso se va guardando en la parte no consciente del cerebro. Y después funciona como un programa de computador en automático. Entonces, esas son las creencias. Entonces, si tú crees que fumar es bueno, esa es tu creencia, porque de pronto en tu casa siempre fumaron y de pronto tu abuelo se murió hasta los 120 años y se murió de muerte natural y no de cáncer, entonces crees que el cigarrillo no es malo. Otra creencia es que el cigarrillo sí es malo porque tu familiar sí se murió. Uso este mismo ejemplo siempre porque me gustan los ejemplos bobos, pero pues son clarísimos. Y le digo a la gente, pregúntese si estuviera nacido, no sé, en China, en Arabia Saudita, pero con sus mismos papás, ¿sería la misma persona? Y la respuesta siempre es no, yo sería una persona diferente. ¿Por qué? Porque el condicionamiento cultural me va a hacer una persona diferente. ¿En qué me hace una persona diferente? ¿En mi físico? O sea, ¿cambian mis células? No, cambian mis creencias, cambia la información que se guarda en mi percepción, ¿no? Pero si tú naces en España, en el mismo lugar donde tú naciste, pero con otros papás, también serías diferente. ¿Por qué? Porque esa información es diferente, tus creencias son algo diferentes. El cuerpo es exactamente el mismo, la parte fisiológica, física es la misma. Lo que ha cambiado es lo que guardas acá en el subconsciente como una verdad. Esas son las creencias, eso es lo que realmente te empodera o te limita. Las creencias no son malas, ¿no? Y por eso vuelvo al mismo ejemplo, si crees que puedes, puedes, y si crees que no puedes, no puedes. ¿No? No hay un solo deportista de alto rendimiento que gane una medalla pensando que no puede, porque no se puede. Claro. Solamente piensan que sí pueden y que sí pueden y que sí lo van a lograr y sí lo van a lograr. No pasa nada. Y si no lo logran, no se rinden y le dan y le dan y le dan hasta lograrlo o hasta no lograrlo, porque es parte de su proceso. Claro, entonces, yo creo que el proceso, el trabajo importante es distinguir entre esas creencias limitantes que generan comportamientos de autosabotaje, ¿no? Y hábitos malos, de esas otras creencias que son empoderantes, ¿no? Porque no todas son malas. Entonces, distinguirlas. ¿Cómo identificamos una creencia limitante y cómo la podemos reprogramar? Arranco por la parte final, la parte de la reprogramación para darte ejemplos. Hay una cosa en el libro y en las conferencias, voy a ver si aquí rápidamente voy a una gráfica y encuentro una gráfica que se llama la fórmula FIDE. La fórmula FIDE es una cosa que me llegó en una meditación literalmente, que es la fórmula de la firme determinación, es encontrar la forma en que tú puedas tener determinación inquebrantable para lograr algo. Porque lo que yo descubrí es que todo el mundo quiere cambiar y la estadística dice que todo el mundo quiere cambiar. Pero yo te digo, listo, haz esto para cambiar, toma. Ya no lo haces, solo el 20% lo hace. Entonces, ¿qué diferencia? Si sí quieres, ¿por qué no puedes? Y es que te hace falta determinación, firme e inquebrantable. Y aquí si quieres dejar el FIDE para otro capítulo también, porque eso es súper largo. Porque tienes dos elementos. Uno es el propósito, qué tan fuerte es tu propósito, no el de vida, sino por qué lo quieres cambiar, cuál es tu volición para cambiarlo, cuáles son los valores para cambiarlo. Y el otro es la creencia que te limita o te empodera. Y también entra una cosa que se llama la mentalidad del fracaso dentro de todo esto, ¿no? Y es que pues no lo logras cambiar porque no sabes, ¿no? Porque no te importa o porque no te puedes controlar. Y por lo general la mayoría de las personas no cambia porque no se puede controlar. Y eso se basa en esas creencias. Entonces tú me preguntabas cómo hago para saber si una creencia es limitante o te empodera. ¿Cómo se siente? ¿No? ¿Cómo te sientes? Cuando haces algo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes que las cosas están fluyendo? ¿Te estás empoderando? ¿No? Si sientes que no puedes, que te frena, que quieres pero no puedes, es como la diferencia entre el ego hablándote o el alma. Si lo sientes como mal, es porque es una creencia que te limita. Ahora, el problema es que la ignorancia te puede estar llevando a un punto donde no sabes que eso está pasando. Entonces, cuestionártelo todo es una forma de saber si hay una creencia que te limita o no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me tienes que preguntarte mucho por qué hacia adentro para entender realmente si esto me empodera o no.
Cada cosa, tú puedes hacer ejercicios para ser consciente de eso. Cada vez que veas algo en la televisión, no importa, o otra persona al lado que hace algo y tú la juzgas, pregúntate por qué la estás juzgando. Es decir, esa persona me hizo sentirme de mal genio, ¿por qué? Porque no es la persona la que te hace sentir mal genio, eres tú quien siente mal genio. Yo insisto mucho en esto, no es el estímulo exterior el que hace que tú te sientas de una forma u otra, eres tú quien consciente o inconscientemente decide sentirte de esa forma. Entonces, si una persona que habla muy duro me hace sentir mal, me pone de mal genio, ¿por qué? ¿Por qué me pone de mal genio? Ah, pues resulta que lo que pasa es que en mi casa, cuando después de que preguntas 1000 veces por qué, en mi casa mi papá me regañaba cada vez que yo hablaba muy duro. Eso es una creencia que te limita. Entonces tú vas, ¿en qué forma te limita? En las relaciones que tienes otras personas, en la forma como juzgas a otras personas, en la incapacidad de ser empático con otros seres humanos, solamente por poner un ejemplo. Y reprogramarte, hay 3 formas especiales para reprogramarse que yo trabajo en el libro. Una de las que más me gusta, sencilla, no te voy a contar las 3, es cambia el cuento que te cuentas. ¿Por qué te cuento este? Porque está muy ligado a las creencias, ¿no? Si tú, por ejemplo, yo cuento un cuento que yo odiaba el huevo duro, no sé si alguna vez viste ese video, yo odiaba muchísimo el huevo duro y era el cuento que me contaba constantemente, era odio el huevo duro, odio el huevo duro, odio el huevo duro. Entonces te lo repites tantas veces que se vuelve una realidad demasiado profunda a tal punto que yo no podía estar enfrente de un huevo duro porque me daban náuseas. Con tan solo cambiar el cuento que me cuento y comenzar a decir, no lo odio, simplemente no me gusta como otra cosa que no me guste y no hago un tanto dibujo grandísimo y no exagero tanto alrededor de eso. Entonces la próxima vez que me acerco a un huevo ya no exagero yo tampoco en la reacción. Y al cabo de 2, 3 años te das cuenta que estás enfrente de un huevo duro y ya cambiaste. Ahora, ahí está la clave. Al cabo de 2 o 3 años de hábito y repetición, nada de estos cambios suceden de la noche a la mañana. Así como no aprendiste a hablar de la noche a la mañana ni a caminar de la noche a la mañana, se necesita hábito y repetición para reprogramarse. Claro. Es un entrenamiento y es un entrenamiento diario, ¿no? Y hay, fíjate, yo creo que las preguntas transforman vidas. Y hay una pregunta que en los casos en los que tú comentabas, ¿no? Cuando algo te incomoda, algo te perturba, yo siempre me pregunto, ¿por qué eso me impide ser feliz? ¿Por qué que esa persona me diga eso me impide ser feliz? Realmente no es esa persona la que me está impidiendo ser feliz, soy yo mismo con mis creencias. Porque al revés, le estás dando mucho poder a la situación o mucho poder a esa persona para que tú te pongas de mal genio, porque pues, nada debería ponerte de mal genio, ¿no? Cuando tú entiendes eso, cuando tú entiendes que lo exterior no es lo que te hace sentir de una forma u otra, comienzas a dominar cómo te quieres sentir las 24 horas del día. Y entonces comienzas a pensar en el futuro. Listo, tengo una reunión con mi jefe, para poner ejemplos claros, y tengo mucho miedo. ¿Quiero sentir miedo? No. ¿Cómo quiero sentir? Cierra los ojos y visualiza cómo te quieres sentir. Es más, visualiza y siente cómo te quieres sentir, ¿no? No, lo que pasa es que mi jefe siempre que dice la palabra rojo me pone de mal genio. Ok, visualízate con el jefe diciendo rojo y tú inmediatamente cambiando eso por una reacción como la que tú quieras tener, ¿no? Entonces, cuando diga rojo voy a respirar profundo. Entonces, como te has programado, cuando llegas a la reunión, si el señor dice de rojo, de pronto te acuerdas que en ese momento vas a respirar profundo y comienza a cambiar las cosas, comienza a cambiar el resultado y comienzan a salir las cosas como tú quieres. Se podría decir entonces, de alguna forma, que la falta de autoconocimiento es la causa principal de nuestro sufrimiento. Para mí es así, de todos los males, y no solamente estamos hablando a nivel personal, sino si tú llevas esto a cualquier relación, si tú llevas esto a las empresas, a la empresa como una entidad, sucede lo mismo. ¿Entiendes? Porque la empresa finalmente no se conoce a sí misma profundamente. Muchas empresas tienen misión, visión, valores y no sé qué, pero tú le preguntas a un empleado y no tiene ni idea de cuáles son esos valores ni cómo se comen esos valores, ¿no? Porque hay falta de autoconocimiento. ¿Por qué pese a ser tan importante hay personas que no lo hacen? Realmente yo creo que porque hay un desempoderamiento, ¿no? de la gente. Se nos desempodera de manera no consciente, incluso en el colegio, la educación industrial, yo creo que te desempodera porque te preparan para obedecer órdenes, ¿no? Ahí también tendríamos para hablar largo y tendido, pero yo creo que al final el hecho de que no se aprenda autoconocimiento o no se estudie inteligencia emocional, amor propio, que no se te hable de nada de esto, es muy sintomático, ¿no? Yo no creo que
que se nos haya olvidado que eso es importante. Es que ahí hay una intención, ¿no? No, si tú te devuelves a los textos antiguos, esa información está ahí. Lo primero que yo escribo en mi libro y digo es gracias a quien ya dijo todo esto, ya lo escribió hace 1000 años, porque esto ya ha existido, esto no es nuevo. Esta información está ahí para todos. Y yo no sé si se desprogramó de manera consciente o inconsciente. Yo creo, al igual que las travesías individuales nuestras, yo creo que la humanidad tiene que estar en el momento que está para poder cambiar. Si no estuviera en este momento de la humanidad en un proceso de despertar de conciencia, de pronto no llegamos a donde tenemos que ir. Y tuvimos que ser todo, igual que en mi caso, creo que tenemos que ser todo lo que no queremos ser para poder ser y entender qué es lo que vamos a hacer o qué vinimos a hacer, ¿no? Yo a veces soy de teorías de conspiración y no sé si realmente pues se ha programado o no realmente que esto sea así o simplemente se ha dado así. En este momento de la historia yo creo que ya hay mucha ignorancia. O sea, que de forma inconsciente se ha llegado a ese punto o de forma consciente los que manejaban el mundo nos llevaron a ese punto. No sé, no lo podría saber. Pero sé que simplemente hay ignorancia y que a la medida que tú salgas de la ignorancia vas a vivir, vas a navegar por los altibajos de la vida con mayor ecuanimidad, con más tranquilidad. Y creo que en ese espacio te das permiso de encontrar cuál es tu propósito. ¿Y qué hace falta? O sea, ¿por dónde empezamos para salir de esa ignorancia? ¿Por dónde crees tú que deberíamos empezar? Alguien que nos esté escuchando y esté ya predispuesto diga, ¿por dónde empiezo? Pues la respuesta va a sonar muy tonta, pero es que todo depende, ¿no? Porque todos estamos en diferentes etapas. Haz de cuenta que la vida es un recorrido de múltiples estaciones del tren. ¿Estás en la estación 1 o en la 50 de 100? Va a ser diferente la respuesta para ti, pero te respondo igualmente. Si estás en la etapa 1, es decir, no tienes la menor idea de nada, ¿no? Pues por lo menos cuestiónate, ¿cuál es mi propósito en la vida? Entonces, siguiente paso es, bueno, entonces tengo que abrir la puerta y salir a buscarlo, porque si me quedo cuestionándolo sentado, pues nunca voy a llegar a la estación 2, ¿no? Y en ese proceso hablamos en el libro de precisamente un proceso de cómo no importa en qué etapa de conciencia estés, si tienes 50 años y quieres reinventarte o eres un joven que tiene 16 años y está pensando qué va a hacer en su vida, funciona exactamente igual. Y es explorar, experimentar, ¿no? Crear y aplicar. ¿Qué exploras? Tus pasiones. ¿Qué experimentas? Tus habilidades, porque no necesariamente tienes habilidades en las pasiones que tienes. ¿Sí? Sí. Mi pasión es cantar, pero canto muy mal. No tengo habilidad. Explora pasiones, muchas pasiones. Después experimenta para ver en cuál de esas pasiones tienes habilidades. Después, ¿qué vas a creer? ¿Qué vas a crear? ¿Qué tipo de persona quieres ser con estas, ¿no? Teniendo en cuenta las personas que se benefician de tu trabajo? ¿A quién le va a servir esta pasión y esta habilidad? Y cuarto, pues entonces aplica. ¿Qué aplicas? ¿Cómo ganarme la vida con estas cosas? Y te lo juro que si eres apasionado por lo que haces, eres bueno en lo que haces, piensas en los demás en lo que haces, el dinero llega. Entonces ese sería el proceso, no importa en qué parte. Digamos que el primer paso entonces como para conocerte es querer conocerte, ¿no? Que haya esa predisposición a conocerte, porque... Explorar. Claro, es decir, explorar. Vale. Porque tienes que decir, listo, voy a explorar. Tengo que tener la predisposición para conocerme. Tengo que decir, soy ignorante. Tengo que decir, voy a salir. Tengo que decir, voy a salir a equivocarme, sin miedo a equivocarme, que es una parte súper importante de este proceso de autoconocimiento. No tener miedo a equivocarse. Porque eso sí es un paradigma que tenemos en la cabeza súper equivocado. Equivocarse es malo. Equivocarse es lo mejor que podemos hacer, siempre, ¿no? Claro, yo ahí también tengo mi teoría conspiracional personal, que es que de alguna forma se nos enseña que fracasar es malo, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad en la que el fracaso está mal visto, cuando precisamente es el error lo que te genera el aprendizaje, lo que te hace aprender. Claro, pero es porque hemos creado una figura de éxito, que es que quien gana es el mejor, el más bonito es el mejor, ¿me entiendes? Entonces, esa figura de éxito, ¿de dónde viene? Desde la educación que nos pone a competir. Porque tú sacas 0, yo saco 10, tú eres peor persona por sacar 0 y yo mejor por sacar 10, eso es competencia. Y resulta que no eres peor persona. Tal vez hasta puedes ser mejor ser humano que yo, que saqué 10, no tiene nada que ver. Entonces salimos a competir y si tú ves todas las estructuras piramidales de nuestra sociedad nos llevan a pensar que quien está en la cima de la pirámide es mejor. El presidente de la compañía, el presidente el presidente del mundo mundial, ¿me entiendes? Siempre va a ser mejor. Y los referentes son las personas famosas. Entonces creemos que quien tenga otra vez millones de seguidores es porque es mejor persona. No.
Entonces, ahí es donde está el problema. En la falta de autoconocimiento no nos enseñan a querernos a nosotros mismos tal cual como somos. Claro. Pero no necesariamente es como de teoría de conspiración, como que nos hayan llevado ahí. Y créeme que soy de mucho de teorías de conspiración en algunas, sino aquí creo que ha sido, como te decía ahorita, es parte de ese proceso y ha cambiado. Si tú te devuelves, de pronto los tatarabuelos pensaban que la esclavitud era buena. Y no es que les hubieran metido en la cabeza eso. Simplemente se ha pasado un despertar de conciencia que nos lleva a entender por qué es mala. Hasta ahora está sucediendo un despertar de conciencia con la misma esclavitud que hay con los animales. Si yo te hablo a ti de veganismo, muchas personas que estén oyendo esto van a decir, no, pero es que ¿por qué va a estar mal? De igual forma como antes decía, ¿por qué va a estar mal tener esclavos? En ese proceso de despertar de conciencia hay un proceso. Entonces a mis hijos, yo les voy a dar una información nueva, ¿cierto? También les voy a pasar muchas creencias limitantes y muchos paradigmas. Y ellos los cambiarán y evolucionarán y así sus hijos van a ir cambiando y así ha sido la historia. Hemos venido mejorando y mejorando y mejorando constantemente. Entonces, pues es un proceso de despertar de conciencia. Claro, las creencias son transgeneracionales, que esto también es súper interesante porque al final todo lo que estás tú sembrando se lo estás dando a tus descendientes, a tus hijos. Sí, y hay quienes dicen, científicos que dicen que lo pasas también en tu ADN, ¿no? Es decir, una nueva creencia se va a fijar en tu ADN. Es decir, antes se decía que el ADN era fijo, no cambiaba. Hoy en día los científicos están diciendo, no, el ADN está cambiando constantemente. Tú metes una nueva creencia en tu sistema, cambias tu ADN y pasas un nuevo ADN. ¿Me entiendes? ¿Por qué crees que tus hijos son diferentes? ¿Uno tiene hijos? ¿Tú tienes hijos? No, todavía no. Yo tengo dos. Todos los que tenemos hijos sabemos que nuestros hijos son totalmente diferentes. Mismo papá, misma mamá, haciendo ejemplos. ¿Por qué son diferentes? Porque pues hemos cambiado, ¿no? También. Entonces ese ADN cambia y las creencias cambian. Entonces la forma como los educamos cambian. ¿Qué hacemos con...? Hay yo creo que dos, o al menos yo identifico, dos grandes barreras en todo esto. La primera de ellas es el autoengaño, o sea, cuando la persona quizás no está todavía preparada, ¿no? Y luego, cuando ya se supera eso, los miedos. ¿Cómo afrontamos los miedos, ¿no? Hay 1000 formas, ¿no? Los miedos se manifiestan de 1000 millones de formas, pero ¿alguna herramienta para superar esos miedos? La principal herramienta es no le des tanta importancia a lo que piensan los demás de ti, en general. Eso aplica para todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que genera miedos. Ay, ¿qué pensarán de mí si me he visto así? Entonces yo tengo que vestirme como ¿quién? ¿Quién se viste? Entonces voy y miro cómo se vista las Kardashian y me visto como ellas porque pienso que entonces voy a ser como ellas y me van a aceptar, ¿no? Si tú te aceptas tal cual como eres, te miras en el espejo y te aceptas tal cual como eres y te ves como perfecto porque eso es lo que eres, pues entonces no tendrás esas expectativas tan grandes de ser de una forma diferente y te quitas la mayoría de los miedos. Ejercicio rápido. Imaginen, siempre pongo el ejercicio porque funciona bien. Imagínense que ustedes están solos en el universo, en el mundo y en el universo, solos. Y se miran al espejo, ¿se ven gordos? ¿Se ven flacos? Claro, no te puedes comparar con nadie. Exactamente, no hay comparación. Y si no hay comparación, no hay expectativa. Y si no hay expectativa, no hay miedo. Qué interesante. Y en esto, claro, esto ya estaríamos hablando de amor propio, que ahí también tenemos tela. Y además tú lo diferencias de la autoestima, que normalmente como que se relacionan, que a lo mejor sí que tienen relación, pero tú los diferencias, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre amor propio y autoestima? ¿Y por qué es tan importante? Pues a ver, la diferencia principal yo creo que es, o la forma como yo lo siento, es que yo puedo tener una autoestima elevada por momentos. Puedo tener autoestima elevada en ciertas cosas no. Yo tengo una autoestima muy elevada hablando en público, ¿no? Porque siento que lo hago bien y ya tengo experiencia. De pronto mi autoestima en fútbol no es tan buena, porque no soy tan bueno jugando fútbol. Pero eso no quiere decir que yo no me ame a mí mismo porque juego fútbol mal. Y esa es la diferencia con amor propio, ¿ves? El amor propio sí no cambia. El amor propio debería ser transversal siempre ante cualquier situación externa, ¿no? El autoestima sí depende mucho de la situación externa, en qué tan bien lo hago, ¿no? Entonces puede subir y bajar. Esa es la forma como yo lo pienso y lo siento, pues. ¿Crees que es necesario amarte para conocerte? Fundamental.
fundamental. ¿Cómo se cultiva ese amor propio? Otra vez lo mismo, no le creas a lo que dicen los demás, no creas en los estereotipos, no creas en eso. Tú eres perfecto como eres, lo que pasa es que es una creencia más. Es una creencia más, si tú te lo repites suficientemente que eres perfecto como eres, y no es un tema de ser narcisista, es porque lo eres, ¿no? Te lo repites, lo crees. Entonces cuando llega una persona y te dice, oye, ¿cómo estás de gorda? Sí, físicamente por fuera estoy así, pero me siento divinamente. Aquí adentro mi alma está feliz. Yo soy feliz con todo lo que hago. En mi caso, yo me estoy quedando calvo, se me está quedando el pelo. Siempre he tenido el pelo largo porque me visualicé como una persona que va a tener el pelo largo. Cada vez tengo menos pelo y menos pelo y menos pelo. Eso no va a cambiar la forma como tanto me quiero a mí mismo. Es lo más mínimo. Si un mensaje llega a una persona en las redes sociales y pone un mensaje de odio de los haters que aparecen por ahí, ¿por qué voy a darle tanto poder a esa persona sobre mí? De cómo me siento yo. Al revés, uso la empatía y entiendo que pobrecita esa persona, ¿dónde debe estar en el mundo en un lugar tan oscuro que se gaste su tiempo siguiendo gente solamente para decirle cosas horribles? No lo culpo, pobrecito. Pero yo, a mí no me penetra, y no es porque yo tenga una capa así de gruesa, porque es otra cosa que nos dicen, ¿no? Como hay que generar una coraza muy grande para que no nos perece. No, la coraza es un escudo, por lo tanto es una mentira. Que me penetre y pase derecho, que me pase, que me toque. Yo siento, si tú me dices que yo soy un HP, pues lo voy a sentir, pero me afecta, no me afecta, pasa derecho, no me afecta. Claro, aquí también hay... A ver, te digo, gracias. Es importante distinguir, o sea, y dejar claro que amor propio no tiene nada que ver con narcisismo, porque eso sería recaer nuevamente en una falta probablemente de amor propio. O sea, el que es narciso, el que intenta demostrar lo que no es o algo pues es lo mismo, ¿no? El amor propio realmente es enamorarte de ti, ¿no? Que ese es el verdadero cambio, yo creo que necesita la gente, amarte. Tal cual como eres, claro, tal cual como eres. Y con todo lo bueno, con todo lo malo. Por aterrizar un poco, o sea, todo esto, porque hemos hablado y ya vamos a ir terminando, que llevamos casi una hora. Dale. Por aterrizar un poco todo esto, hemos hablado de autoconocimiento, amor propio, propósito, etc. Imagina una persona que ahora mismo se siente perdida, que no sabe lo que quiere, no sabe qué hacer con su vida, no tiene amor propio, no se valora, no se respeta, no se acepta, está en relaciones tóxicas, está en un trabajo que no le llena, se piensa, porque eso sucede y seguro que mucha gente que nos está escuchando le pasará, que se piensa que la solución a su supuesto problema es cambiar de trabajo o cambiar de pareja o cambiar de... Y te das cuenta al final que esos cambios te llevan unos meses después a la misma situación otra vez. Entonces, ¿qué le podemos decir a esa persona que ahora mismo realmente se siente así, no sabe qué hacer con su vida? Pues estaba pensando un poco ahorita, para abordarlo de una forma diferente, como había dicho antes del explorar y experimentar, es invitar a lo que hablaba ahorita del Satori. Invitar a la vida a que me ponga momentos por delante donde yo encuentre eso que me hace clic. Entonces, ¿cómo logro eso? Pues entonces lee más, ¿no? Vea más seminarios, no porque el libro como tal funcione, el seminario como tal funcione, sino que ahí vas a encontrar cosas que te hacen clic. Y después, y aquí es donde respondo a tu pregunta, coges esta información que te están prestando, porque todavía no es tuya, y atrévete a ponerla en práctica. Si no te atreves a ponerla en práctica, si no vences el miedo de ponerla en práctica, pues entonces no vas a descubrir que hay al otro lado del miedo, que es el máximo nivel de satisfacción. Entonces no te vas a descubrir a ti mismo, vas a seguir en un lugar donde digo, no sé qué hacer con mi vida. Pero entonces si a mí me dicen, oiga, doble este papelito de tal forma, haga esto y haga no sé qué y lo pone aquí y pasa tal cosa, listo, te prestaron esa información, ve y lo haces. ¿Te funcionó? ¿Te hizo clic? Y ahí vas a comenzar el proceso. Si no te hace clic, no lo uses. Es decir, no recibas la información de terceros ciegamente como una fe ciega. Nada de lo que yo les he dicho hoy, ni de lo que está en el libro, ni de lo que están en las conferencias, y así siempre lo digo, no crean nada en eso. Si hace clic con ustedes, si resuena con ustedes, vayan y lo ponen en práctica, porque en la experiencia es donde se encuentra la sabiduría. Todo el resto es conocimiento. Conocimiento se queda acá abajo, la sabiduría es lo que te permite realmente volver todo eso propio. Efectivamente, es justamente el experimentar, ¿no? Porque nosotros podemos hablar aquí de lo que a nosotros nos ha servido, podemos incluso inspirar, motivar, pero al final cada cual tiene que experimentarlo, tiene que vivenciarlo, ¿no? En sus propias carnes. Quiero hacerte 3 preguntas, porque siempre hago a los invitados preguntas que me manda la gente de la tribu, los oyentes. Sí.
tenemos aquí una pregunta de Ana que me dice, en este caso te lanzo a ti la pregunta, ¿cómo te enfrentas a la gente tóxica? De cierta forma acabamos de mencionar un poco eso, y es, dime lo que quieras. Dime lo que quieras. Es decir, hay energía, ¿cierto? Nosotros somos energía. Eso es otra vez, esto no es esoterismo, esto es ciencia. Los átomos son 99% energía. Si tú me nombras a mi mamá, eso haría una persona tóxica, y yo te permito que me drenes mi energía, pues entonces te estoy empoderando. Te estoy dando una razón de existir, te estoy dando una razón de ser tóxico. Si tú quieres mandarme toda la toxicidad del mundo, pero yo aquí estoy sano y tranquilo con todo lo que me mandas y eso pasa derecho, tú pierdes poder, porque entonces dejas de tener eso que te hace, de cierta forma, ser una persona tóxica. Porque una persona tóxica lo que necesita es atención. Entonces, yo hago eso, pero utilizo la empatía. Siempre utilizo algún valor como herramienta para contrarrestarlo, ¿no? Y por lo general la empatía es la kriptonita de la toxicidad, porque tú dejas de pensar, ¿por qué a mí? Volvemos a lo mismo, ¿por qué esa persona es así conmigo? Y dices, ¿por qué es él así? Pobrecito. ¿Qué le estará pasando en su vida para que tenga que ser así? Entonces eso es una forma de manejar a la gente tóxica. Más que manejar a la gente tóxica es manejar la reacción que uno tiene frente a la gente tóxica. Otra pregunta que nos lanza Jessica, ¿qué hacer cuando te gustan muchas cosas? ¿Cómo sabes cuál es tu pasión de verdad? Explorar, experimentar, explorar, experimentar, explorar, experimentar. Es decir, ¿no sabes cuál es tu pasión? Pues entonces sal y hazlo todo. Sin miedo. Claro. Hoy en día es muy fácil porque además en internet hay millones de cursos. Claro. Haz un curso de cocina, haz un curso de coser, haz un curso de ser bombero voluntario, ve y dona tiempo en una fundación, explora. Haz un taller virtual de Gaviria. Hagan los talleres virtuales míos, que eso sí los va a despertar. Y ahí es donde en esa exploración de pronto algo hace ¡ping! Uy, esto me gustó. Claro. Bueno, vaya y experimente a ver si usted tiene habilidad en eso. Segundo paso, antes de estudiar una carrera de 5 años y después gastarte otros 5, exploren, experimenten, por favor. Es demasiado costoso pasarte la vida haciendo cosas que no resuenan con uno. ¿Cuál es tu mayor miedo? Acabo de hacer un video donde me hacía preguntas a mí mismo. Quedó malísimo el video, pero yo me divertí mucho haciéndolo. Donde mi yo como del presente le hacía preguntas a mi yo del año 2019, y quiero hacerlo todos los años con 10 preguntas, y una de esas preguntas era sobre el miedo. Y eran preguntas sinceras que me hacía a mí mismo, y me costó mucho trabajo encontrar una respuesta sobre el miedo, porque he ido venciendo tantos miedos y he ido quitándole tanto el poder al miedo que casi que no tengo. Pero descubrí en todo ese proceso que todavía tenía algunos miedos, y era por allá en el fondo como que mi ego vuelva y gane la batalla, y de pronto si yo tengo mucha visibilidad el día de mañana en redes sociales o con lo que sea, que ese ego gane la batalla. Ahora, eso es un miedo, te lo acepto, pero es un miedo totalmente infundamentado porque hoy en día tengo las herramientas para contrarrestarlo. Entonces, por eso digo como que no estuviera el miedo. No, el miedo sí está, pero tengo cómo vencerlo cuando se presente, ¿me entiendes? Entonces, cuando esos miedos llegan, cualquiera que sea, tengo las herramientas para solucionarlos. Tengo la herramienta de conectarme conmigo mismo, con mi corazón, con mi alma, con Dios, y de sentir esas verdades absolutas que uno siente en este despertar de conciencia y estar tranquilo. Por eso, si no le tengo miedo a la muerte, que es el miedo más grande que le tiene miedo todo el mundo, pues creo que no le tengo miedo a nada. Pero obviamente que los míos cercanos tengan dolor, pues obviamente es algo que todavía es de las cosas difíciles de manejar, especialmente con los hijos. Claro, bueno, creo que ha empezado aquí al lado un ruido, no sé si lo escuchas. Sí. El directo, no pasa nada. Has tocado justamente una cosa muy interesante, y es que realmente los miedos no desaparecen. O sea, la manera de neutralizar un miedo es desarrollando herramientas para que no te inmovilice, ¿no? Exactamente, lo acabas de decir de manera perfecta, es no dejar que el miedo te inmovilice. Como el miedo a que... Pero siempre va a estar. Por este sonido ahora que ha empezado a sonar por aquí, no pasa nada. No, y además eso es fluir. Acaba de sonar esta vaina.
¿Qué podemos hacer? Eso no está en nuestras manos, perfecto. Es una señal de que dejemos de dar tanta hora. El cronómetro ese de los minutos, como a ti siempre en vídeos, lo hemos superado. Bueno, hay otra pregunta que también me gusta hacer mucho a los invitados y es ¿qué hace Gaviria cuando tiene un día de mierda? Cuando tienes un mal día. Lo tienes también. Total, y además la gente piensa que uno porque habla de estos temas, entonces uno está por allá iluminado como un Buda o como un Jesucristo, más allá del bien y del mal, y no, eso no es así, lejísimos de ser así. Yo soy una persona que se ríe, que llora y que le da mal genio también. Medito. Cuando tengo un día de mierda, medito y eso hace que me vuelva a centrar, es volver a tener introspección, volver a mirar adentro, que es lo importante. ¿Y qué hago mirando adentro? ¿Por qué me generó la sensación de mal genio? ¿Por qué permití otra vez estar, que mi cuerpo esté sintiendo todo esto que está sintiendo? ¿No? ¿Para qué? No para castigarme, para simplemente ser más consciente y cada día tratar de que suceda menos. Entonces, medito. Pues ya sabéis, oyentes, hay que meditar, hay que pasar más tiempo contigo, ¿no? Y practicar la meditación. ¿Cuándo vienes a España? Coño, tío, cuando me inviten me voy feliz. Nos inventamos una forma de hacer una conferencia, un taller, algo allá y lo hacemos. Sí, claro, aquí, que sepas que aquí estás invitadísimo, que además aquí tienes tu casa. Yo estoy aquí en Málaga, al sur, cerquita de la playa. Hace buen tiempo, casi todo el año, así que aquí estás invitadísimo cuando quieras. Hay una pregunta que nos dejó Charo Vargas, Charuca, que es bastante conocida aquí en España, y nos dejó una pregunta sin saber que eras tú el siguiente invitado, y es la siguiente. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Esa pregunta también me la hice en el video que acabo de hacer. Es una pregunta que me hago constantemente. A mí me encantaría, y esto casi que es una respuesta tal vez del ego, pero también con la ilusión de ayudar más a las personas, de poder hablar directamente con tu alma. ¿Me entiendes? Sin necesidad de abrir la boca. Que en silencio, mirándonos, pudiéramos tener una conversación alma con alma. ¿Por qué? Porque alma con alma no existen todas las creencias que nos limitan, ni todos los paradigmas, ni todas las basuras que tenemos. Y de esa forma, yo podría conectar con tu alma para que sepas qué es oír tu alma, quién es tu alma, qué es realmente la persona que está suplicándote para que encuentres tu propósito de vida y puedas vivirlo. Y entonces de esa forma lograr el despertar de la conciencia de más personas. Pero es una de muchos superpoderes que me encantaría tener. Hombre, si podríamos tener ahí 4 o 5, seguro que... Pero me ha encantado, ¿eh? Me ha gustado mucho ese superpoder. Bien, bien, chévere. Necesitaría que me dejaras, para seguir la tradición, una pregunta para mi próximo invitado o invitada, a ciegas, sin saber quién es. Ok, déjame pensarlo para que sea una pregunta interesante, porque una de las preguntas puede ser una pregunta que ya hice durante este podcast, porque hay una que siempre me gusta. Claro. ¿Sí? Ok. Pero déjame, a ver si uso eso, déjame pensar a ver qué otra pregunta podemos hacer. Piensas, porque quería terminar con una frase de Eric Fromm, que me gusta mucho, en relación a todo lo que hemos hablado hoy, que dice así: la verdadera tarea del ser humano no es más que conseguir ser lo que potencialmente somos. Yo creo que es una buena reflexión como cierre, como broche final de este podcast. Y es una buena forma de terminarlo, sí señor, muy buena frase. Y la pregunta... la pregunta... déjame pensar, que siempre tengo muchas preguntas en la cabeza para estar en la gente, pero en este momento, a ver, déjame pensar. Vamos a poner en aprietos al próximo invitado o invitada de la tribu. No tanto ponerlo en aprietos, sino que le sirva para cuestionarse y que desde su conocimiento, su respuesta pues sirva para nutrir a la tribu. Obviamente desde su experiencia, desde su hacer, que la responda desde dos partes, desde su hacer y desde su ser, ¿no? ¿Cómo haría para cambiar el paradigma de la educación en el mundo para que el autoconocimiento sea lo más importante en el currículo de las escuelas? Qué bueno. Me encanta, me encanta, Tela, me encanta esa pregunta porque es un tema que a mí me apasiona también y lo hemos tocado un poquito de refilón hoy
y creo que la educación consciente nos daría para otro capítulo. Hablaremos, seguro que habrá otra ocasión de hablar. Yo estoy deseando ir a Colombia, ahí te lo dejo. Bueno, ya sabes, cuando decidas venir, pues me contactas, nos escribimos y nos vemos, segurísimo. Muchísimas gracias. Animo también a la gente de la tribu, a los oyentes, a que respondan también la pregunta que tú has lanzado, que la respondan en los comentarios, que nos digan ellos qué piensan, y también que nos dejen preguntas para el siguiente invitado o invitada. Y nada más, hasta aquí el podcast de hoy. Ahora te dejaré que te despidas, quiero que te despidas tú. A todos vosotros y vosotras, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y que tengáis una semana maravillosa. Cedo la palabra a Gaviria y que se despida de la tribu. Un abrazo y un besito muy fuerte. Mira, para despedirme de una forma muy sencilla, si no resuena nada de lo que hablamos contigo, está bien, perfecto, no pasa nada. Si resuena algo de lo que hablamos el día de hoy, explora más por ese camino de las cosas que resonaron contigo. No tiene que ser conmigo, ni con mis libros, ni con mis videos. Si lo haces, buenísimo, no pasa nada, pero es que somos muchas personas las que estamos en este camino de tratar de ayudar a despertar la conciencia. Entonces, explora muchísimo para que realmente puedas encontrar la persona que te haga feliz a ti misma, es decir, que resuene contigo, que haga que tu alma esté feliz, ¿no? Encontrarse a uno mismo, yo creo que es el proyecto de vida, el emprendimiento más importante al que vinimos. Entonces no es una cuestión de un día, de un año, de un mes o de 10 años, puede ser de toda la vida. Entonces, relájate y entrégate al proceso y disfruta mucho más el proceso que el resultado. Eso es todo. Y cambia las expectativas por apreciación. Les dejo eso. Eso es otra forma de reprogramarse. Cambiar expectativas por apreciación. En vez de esperar que los demás se comporten de una forma, que las cosas sucedan de una forma, agradece por todo lo que te sucede y ya vas a ver cómo te cambia la percepción de la vida. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, por ayudar a otros a reconocer su luz a través de tu luz. Nos vemos pronto, parcero. Chao, gracias.